Imagínense que nos piden ahora un pequeño programa, ¿verdad? Vamos a colocar aquí. Vamos a poner aquí. Programa para promediar 3 valores. Ahora me están pidiendo el promedio de 3 valores. Bueno, número 1, ya sabemos, debemos definir nuestras variables de entrada. Y le vamos a poner promedio al programa. A ver, si yo les pregunto a ustedes qué variables utilizarían de entrada, ¿qué escribirían? ¿Qué variables utilizarían como entrada de datos? A ver, pues, indíquenme, ¿cuáles serían sus variables de entrada de datos? Así es, num1 para num1 pueden usar a1, a2, a3, cualquiera de ellos, ¿sí? Bueno, entonces acá escribimos, escribir. Ahora voy a pedir algo más. Ingrese su nombre, por ejemplo. Esto no lo pide el programa, pero lo voy a agregar. Vamos a ver, nos dice para promediar 3 valores y que solicite el nombre de la persona. Ahí está. Esa es otra variable de entrada. Está pidiendo el nombre. Ingrese su nombre. Y entonces vamos a leer el nombre de la persona. Ahí está. Mi variable es nombre. ¿Sí? Entonces lo primero que va a pedir el programa es el nombre de la persona. Bueno, por aquí voy a hacer esto. Escribir. Y voy a poner el título del programa. Promedio de notas. Ahí está. Listo. Promedio de notas. Perdón, aquí se me fue mal el signo. Promedio de notas. Esto lo voy a poner como un encabezado, vean bien, después del nombre. Ahora voy a escribir. Ingrese el primer valor. Bueno, ahorita lo estoy haciendo prácticamente paso por procedimental. Pero cuando ya se trabajan con varios datos o la solicitud del ingreso de varias notas, ya se utilizan algo que se llama ciclos, ¿sabes? Y el ciclo permite varias veces un mismo procedimiento para no estar escribiéndolo un montón de veces, así como ahora. Leer, por ejemplo, el primer valor. Voy a usar ahora perfectamente variables cortas para que vean la variedad en cuanto a las variables, cómo podemos escribirlas. Aquí, por ejemplo, ingrese el segundo valor. Bueno, vamos a asumir un poco y es la otra forma que les decía. Acá, por ejemplo, puedo decirle yo a escribir, ingrese los valores de sus resultados o sus notas, por ejemplo. Puedo colocar esto, ingresa el valor de sus notas y le puedo decir escribir otra vez, ingrese 3 valores, ¿verdad? Puedo hacerlo así. O podríamos resumir esto y escribirlo en uno solo. Aquí son diferentes alternativas que ustedes pueden usar. Ingrese a los valores de sus 3 notas, ¿verdad? De una vez. Y ahí está. Entonces,
Ahí, aquí, vean, pues, ¿qué voy a hacer ahí? Puedo hacer eso. A1, A2, A3. Entonces, si escribo esto junto, tengo que escribirlas juntas a la hora de ingresar los datos. O, en este caso, me conviene también usar tres valores leer para que funcionen por medio del enter. Ahí está. Entonces eso me permite ahorrarme un poco en cuanto a la escritura, pero debo darme a entender qué es lo que le estoy pidiendo al usuario. Si se dan cuenta ahí, aquí yo traté de ser algo específico para que el usuario entienda qué es lo que le estoy pidiendo. Entonces ahora aquí vamos a realizar el procedimiento, ¿verdad? Aquí va el procedimiento y ahí nos toca hacer un promedio. Entonces, por ejemplo, voy a poner aquí promedio es igual y debo hacer la suma de eso, ¿verdad? A1 más A2 más A3. Todo esto debe ir dividido en este test, que es el número de notas que estoy ingresando. Me está marcando un pequeño error. Me marca promedio como una variable o una palabra reservada. Entonces vamos a dejarle en pro, ¿sí? Eh, Va a haber un momento en el que se topen con ese tipo de error. Van a haber palabras reservadas y palabras que se utilizan en este caso como parte de algunos procedimientos o palabras reservadas específicamente dentro del lenguaje. Entonces se las puede marcar como error o les va a decir que esa palabra ya existe y tiene alguna función específica. Así como lo que me pasó ahora, promedio me lo está reconociendo como una palabra reservada propia del lenguaje. Entonces hay que cambiarla. Entonces yo lo abrevia promedio, simplemente podría colocar P también. Y yo internamente sé qué significa, ¿verdad? Cuando a veces usamos abreviaturas como esta promedio, ustedes ya tienen una cantidad de X de palabras de ese tipo, es bueno que ustedes vengan y hagan el comentario. Promedio, por ejemplo, si usan la P, promedio, ya. Ustedes traten la manera de comentar. Es bueno que se acostumbren a comentar lo que hacen. Y es parte de lo que les voy a solicitar, los comentarios en sus procedimientos. ¿Por qué? Porque en su momento puede que escriba algún tipo de variable y no se entienda el uso que se le va a dar, ¿verdad? Entonces aquí mi salida prácticamente es lo siguiente. Coloco escribir. La respuesta es, o el promedio sería en este caso, el promedio de notas de, vean lo que vamos a hacer aquí. Aquí, por ejemplo, el promedio de notas de, voy a colocar una variable que me marque ahí, en este caso, o que me muestre el nombre de la persona. El promedio de notas de José, por ejemplo, es, y aquí voy a agregar yo la variable con la respuesta. Aquí está, ¿ven? Aquí lo podía seguir en una sola línea también, concatenando esto. Se hace de esta manera. Otra coma. Vuelvo a escribir entre comillas. Es dos puntos. Otra coma. Por ejemplo. O así de esta manera, como lo hice escribiendo dos líneas. Lo hice de esta manera eh, para que se viera todo dentro de lo que estoy haciendo. Voy a cerrar esto un ratito para tener más espacio. Cuando ustedes lo cierran, aquí están los comandos y simplemente le vuelven a dar clic aquí a, a un costado y ya aparece. Bueno, pero aquí ya se ve mejor. El promedio de notas de, fíjense, dejé un espacio, cerré comillas y coloqué la concatenación que es la coma. La variable que tiene el nombre de la persona, espacio, concatenación de nuevo. Recuérdense lo que significa concatenar, es decir, en este caso es unir ya sean
los textos o en este caso los mensajes y las variables. Aquí voy a dejar un espacio para que no quede junto el nombre y la palabra es, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, dice dejé otro espacio acá para que no se junte con la variable respuesta. Si probamos este programa, vamos a probar, veamos qué nos pide. Aquí nos dice, ingrese su nombre, por ejemplo, voy a colocar José. Ingrese los valores en este caso de sus tres notas, ¿no está? Pero vean algo antes de, ¿se recuerdan que escribí un mensaje aquí, promedio de notas? Este es como un encabezado. Aquí me está apareciendo, perdón, promedio de notas. Ingrese los valores, bueno, imagínense que sean notas de, qué sé yo, parciales sobre 10. Coloco 6, 7, 8. Miren, aquí me funciona lo del enter porque las escribí hacia abajo. Me dice el promedio de sus notas. Fíjense bien, pues dice el promedio de notas de José es. Y me aparece ahí 7. Pero si se dan cuenta aparecen los espacios. Después de D dejé un espacio. Y ahí está el espacio. José. Después concatené y dejé un espacio antes de es. Acá. Y ese espacio antes de la palabra es, ahí está reflejado y después aparece el espacio después del resultado. Y ahí tengo yo prácticamente escrito eso. Puedo volver a escribir, puedo colocar Juan, por ejemplo, y puedo colocar nota 5.5, 6.7, 8.6, por ejemplo, y me dice que el promedio Juan es 6.93. Y entonces ahí ya tendríamos, en este caso, eh, el resultado. Ahora, aquí hay un operador. ¿Se recuerdan lo que les hablaba? Si utilizo decimales, por ejemplo, puedo utilizar yo acá el trunc, o en este caso el de redondear, ¿sí? Si ustedes están aquí, por ejemplo, y presionan trunc, aquí me dice trunc y la expresión que yo quiero redondear, ¿va? Entonces, en este caso es pro. Vamos a borrar esto. Voy a dejar pro dentro de los paréntesis. Ahora miren lo que va a pasar con trunc. Trunc en este caso, quiero que vean ustedes esto. José de nuevo, ingresa los valores 5.5, 6.3, 7.8 por ejemplo. Y ahora, vean esto. Si ustedes hicieran ese promedio de datos, por ejemplo, el 5.5 más 6.3 más 7.8, ¿verdad? Al dividirlo entre 3 me da 6.53 periódico. 3, 3, 3, 3. Pero lo que hace trunc en este caso es que simplemente nos muestra el valor entero, que en este caso es 6. No lo va a aproximar, ¿sí? Aunque sea 6.53, no lo va a aproximar a 7. Simplemente nos va a devolver el valor entero. Por eso es el término de truncar, ¿verdad? Nos devuelve el número entero únicamente. Si utilizo redón, ¿verdad? Este es lo que nos va a aproximar. Hagamos la prueba. Vuelvo a escribir José, por ejemplo, y ingresamos las notas. Bueno, se me olvidó qué valores había ingresado. Voy a ingresar otros, no importa. Y acá nos da 7. 5.6, por ejemplo, más 6.3 más 7.9 nos da 19.8 dividido 3, 6.6, ¿verdad? Entonces, como da 6.6, este lo aproximó a 7. Aquí sí aproxima. Entonces, recuerden esto. Si uso trunc, el trunc me va a devolver únicamente el valor entero, ¿sí? No va a aproximar. Aunque sea 6.6, 7.6, no va a aproximar al siguiente valor. Simplemente me va a devolver el valor entero. Y redon, en este caso, o el redon, nos va a devolver el valor aproximado. Es decir, si yo tengo un 7.6, me lo va a aproximar
a 8. Si yo tengo un 6.5, me lo aproxima a 7. Ahora, si fuera un valor de 6.2, 6.3, sí nos va a dejar en 6 el readon, ¿verdad? Es decir, estas son las funciones que tengo, pero el trunc me devuelve el valor entero y readon me aproxima los valores. Entonces, recordemos eso, por favor. Son varios elementos que deben aprender ustedes a incorporar cuando estén programando. Todo dependerá de qué es lo que en este caso nos estén pidiendo. Entonces, si se dan cuenta ustedes, tenemos ya aquí algunos ejemplos de una suma. Aquí ya incorporé otro tipo de operación y también ya incorporé un tipo de dato string, un tipo de dato cadena. Las cadenas es cuando nos dan datos específicamente. Entonces, esa es otra forma de poderlo trabajar. Entonces acá, por ejemplo, pude haber pedido también ingrese el número de carnet. Se lee en otra variable el carnet, se coloca escribir número de carnet, lo leemos en otra variable y así sucesivamente. Por ejemplo, yo puedo venir aquí, le puedo decir escribir y aquí podemos pedir número de carnet, ¿verdad? O carnet. Muy bien. Ahí está. Le doy, escribo aquí leer y pedir el carnet. Aquí se va a sonar a carne, ¿no? Fíjense, aquí hay una cuestión. Esto es lo que les decía. Cuando escribo el texto dentro de comillas o como comentario, puedo tildar o acentuar las palabras. Pero las variables directamente, ahí no nos conviene hacerlo porque nos puede marcar un error, ¿verdad? Entonces aquí yo puedo escribir ncarnet o número de carnet junto, también es válido, ¿sí? Puedo escribir, en este caso, dos palabras. Y ahí me va a pedir que yo ingrese el nombre, por ejemplo, José, número de carnet, voy a agregar esto. Promedio de notas, ingreso las notas, 3, 4, 5 y me tira el valor. Promedio de notas de José es 4. Y ahí está. Tenemos un programita que nos va a resolver fácilmente. Cuando hagamos el diagrama de flujo, si ustedes pueden observar, miren el diagrama de flujo, los comentarios, como siempre, ingrese su nombre y me lee la variable nombre. Lo vamos a aumentar un poquito. Ahí está. Así se mira mejor. Aquí puedo navegar. El nombre, el número de carnet, ingresa el carnet, el promedio de notas, que es solo como encabezado. Y ingrese los valores de sus notas, de sus 3 notas. Y aquí pide los valores de las notas, ¿verdad? Procedimiento, en este caso, promedio, estos son comentarios. Aquí hace la asignación del procedimiento del promedio y nos muestra el mensaje. El promedio de notas es pro, y aquí está. Ya nos devolvió la respuesta que nosotros queremos. Y ahí está nuestro diagrama de flujo, ¿verdad? Ustedes pueden venir y guardar esto también. Esto pues les va a servir a ustedes también como parte de las entregas que vayan haciendo.